Hola, ¿qué tal? Buenos días o tardes. Yo me llamo Jonathan Zúñiga y hoy les voy a presentar un análisis de datos dirigido a los cometas que pasan cerca de la Tierra. A lo largo de esta presentación veremos qué son estos objetos, cómo se describen sus variables orbitales y qué relaciones estadísticas pudimos encontrar entre ellas. Primero que nada, tenemos que recordar que es un cometa. Un cometa es un objeto celeste formado principalmente por hielo, polvo y rocas que siguen órbitas muy elípticas alrededor del Sol. Cuando se acerca al Sol, el calor provoca que sus materiales se sublimen y formen la típica cola que siempre apunta en dirección opuesta al viento solar. Actualmente se conocen más de 37.000 objetos cercanos a la Tierra, o NEOs, de ellos, Neos por su nomenclatura en inglés, de ellos alrededor de 4.000 son cometas, muchos ya numerados oficialmente y otros aún no. El seguimiento de estos objetos ha aumentado mucho gracias a los programas de observación de la NASA desde 1998. Para este trabajo analizaremos un conjunto de datos que reúne la información orbital de 160 cometas cercanos a la Tierra según la NASA. Estos datos incluyen información temporal en tiempo dinámico baricéntrico o TDB para más fácil, así como parámetros que describen su movimiento y características en el sistema solar. La idea principal fue estudiar estos valores para entender mejor su comportamiento y ver si existen relaciones útiles entre ellos. Tenemos varias variables que se analizaron. Las variables incluidas en el conjunto de datos son las siguientes: el nombre del objeto, la época en tiempo, el momento del perihelio, que es cuando el cometa está más cerca del Sol, la excentricidad, que mide qué tan alargada es la órbita, la inclinación orbital, el argumento del perihelio y la longitud del nodo ascendente, la distancia en el perihelio representada como Q minúscula y la distancia en el afelio representada como Q mayúscula. El periodo orbital en años, tres parámetros de fuerzas no gravitacionales, que son A1, A2 y A3, que representan efectos como el chorro de gas expulsado del cometa, y finalmente el MOID, que es la distancia mínima de intersección con la órbita de la Tierra. Todas estas variables juntas nos permiten entender la trayectoria completa de cada cometa. Y aquí tenemos el cálculo de las correlaciones. El primer análisis que realizamos fue pues, este cálculo de correlaciones, vaya, entre las variables. Lo que encontramos es que las fuerzas no gravitacionales, que son los parámetros A1, A2 y A3, solamente se correlacionan entre sí. Esto significa que estos efectos actúan de forma interna al comportamiento del cometa, pero no influyen claramente en características como el periodo, la excentricidad o la distancia al Sol. Después realizamos gráficos de dispersión para observar visualmente cómo se distribuyen los cometas. Esto nos permitió identificar tendencias generales y ver si existían agrupamientos naturales de datos. Y aquí tenemos la regresión lineal. El análisis principal se centró en buscar una relación matemática entre el periodo orbital, que es el tiempo que tarda un cometa en dar una vuelta al Sol, y la distancia en el afelio, que es el punto más lejano de su órbita. Al aplicar una regresión lineal encontramos la siguiente ecuación, que y es igual a 2.65x menos 9.66. Esto nos indica que existe una relación directa: mientras mayor sea el periodo orbital, mayor es la distancia del cometa en su afelio. Es decir, que los cometas con órbitas más extensas tardan más en regresar al Sol, lo que sí suena como algo obvio. Y ahora vienen las conclusiones cósmicas. En resumen, los análisis estadísticos realizados muestran que los cometas cercanos a la Tierra presentan patrones interesantes. Primero, pues, las fuerzas no gravitacionales solo se relacionan entre ellas, lo cual pues, suena lógico, ya que dependen del comportamiento físico del cometa, pues, como la expulsión del gas. Segundo, la relación entre el periodo y el afelio es clara: a mayor periodo, mayor distancia en el punto más lejano del Sol. Además, la mayoría de los cometas analizados se concentran en rangos cortos del periodo y distancia, lo que sugiere un comportamiento orbital relativamente homogéneo. Estos patrones permiten predecir mejor la dinámica de cometas con características similares
y entender su papel dentro del grupo de los objetos cercanos a la Tierra. Por último tenemos la bibliografía. Aquí muestra las fuentes utilizadas, que incluyen bases de datos oficiales de la NASA, el datasel de Kigo, que fue el que nos recomendaron, y artículos científicos recientes que analizan cometas y pues, los objetos cercanos a la Tierra en general. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.